En República Dominicana se habla de aplicarse la tercera dosis, pero todavía no hemos completado la población con la segunda. Doctor Sánchez Cárdenas, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Yulisa. Para mí un placer estar de nuevo acá en CDN, como siempre. Para nosotros también. ¿Estamos listos para una tercera dosis, doctor? Bueno, aquí se tomó la decisión mucho antes, incluso de estos pronunciamientos de la FDA, de aplicar la tercera dosis. Y yo diría que en gran medida, tengo la impresión, sería bueno que Salud Pública dé los datos de que jóvenes han sido los mayores beneficiarios de esta tercera dosis. Pero las estadísticas, pues es bueno que la den. Nosotros nos oponíamos en esos momentos y seguimos pensando que la medida de salud pública principal sigue siendo la aplicación de 2 dosis a la mayoría de la población, digamos, hasta lograr la llamada inmunidad de colectiva. rebaño. La FDA ha aprobado esta vacuna y el presidente Biden califica para esos fines de aplicarse una tercera dosis. Por lo menos lo sentaron ahí, no vaya a ser cosa. Exacto. Y mayores de 60 años, aquellos personal que vive expuesto, como es el personal médico, pues que se aplique una tercera dosis bajo controles. Y aquellos pacientes con enfermedades crónicas que sus clínicos que lo están manejando, pues precisan de una tercera dosis porque ha bajado los anticuerpos, pues lógicamente en esos casos ese enfoque clínico es válido. Lo que creo es, y es la disparidad que hemos mantenido y seguimos manteniendo, 4.8 de vacunados con 2 dosis sigue siendo una proporción sumamente baja, lo que significa que si tenemos 6 millones, según leía en el reporte de Vacúnate de ayer, 6 millones con una dosis y una proporción, por ejemplo, yo diría cuántos haitianos hay vacunados que están circulando en el país y son parte del mapa epidemiológico. Estamos hablando de que esos 4 millones deben rondar 43-45% la población cubierta por 2 dosis. De manera que sigue habiendo una gran vulnerabilidad. Y si usted se da cuenta el informe que va Vacúnate haciendo público en la página, tenemos una suerte de ralentización de los procesos de vacunación de 2 dosis. Y esto es un mal mensaje en el país. ¿Por qué, doctor? Yo pienso que es una suma de factores. El haber anunciado la tercera dosis en aquel momento, yo creo que es un factor que generó cierta desconfianza y dudas en la población de que la vacuna que están recibiendo y que iba bastante bien el programa, pues lógicamente se agrega un ingrediente innecesario desde mi punto de vista en esos momentos, que no fuera, y quiero insistir en eso, en el enfoque clínico que un médico pueda tener con su paciente, porque es crónico, porque tiene muy baja sus defensas en medio de la enfermedad. Pero el enfoque clínico es totalmente diferente al enfoque de salud pública. El objetivo, la política tiene que ser calar a la mayor cantidad de poblaciones con 2 dosis. En la medida en que nosotros hemos ido aplicando 2 dosis, hemos visto cómo la positividad ha ido bajando. Y eso nos ha permitido esta apertura que se está dando actualmente. Sin embargo, quiero decir que lo que estamos mirando habría que ver qué más. ¿Por qué cierra el Calazán? Que llega, abre las escuelas y sin embargo tiene que cerrar de nuevo debido a la presencia de un pequeño brote que se da dentro del colegio. Y hubo otro colegio también que tuvo que acudir también a el cierre. De modo pues que hay una circulación que habría que tomar en cuenta. Y ojo con el último boletín que estaba mirando, donde la proporción de PCR que se aplicaron fue mucho mayor que lo que habitualmente se estaba haciendo con antígenos, y en el que se estaban reportando 100 y pico de casos positivos. Esta vez 369. Doctor, pero parece que no, que digamos que el comportamiento ha sido el esperado. Las autoridades levantaron
el toque de queda, por ejemplo, para Santo Domingo hace más de un mes. No ha habido un rebrote, aunque se decía que iba a haber un rebrote. Con la apertura de las escuelas, también decía la Sociedad Médica Dominicana que iba a haber un rebrote. Hace una semana, pues, a menos que la información se esté manejando con discreción, se desconoce que hayan muchos casos positivos en el sector público, o quizás todavía es muy temprano para saberlo. ¿Cuál es la realidad? ¿Ya República Dominicana no debe preocuparse por un rebrote? Yo pienso que no. Se ha confirmado la presencia de la Delta, la variante Delta en el país. Y otras tan Y peligrosas otras como más. esa. Hay más de 5 o 6 Sí. variantes circulando en el país. En ningún momento, en el contexto que estoy diciendo de una población con una dosis y otra parte de la población no vacunada, se puede dar esto como resuelto. Yo creo que hay que poner atención a la data que se está sirviendo y a la mezcla y confusión entre PCR y los antígenos como se han hecho. Los antígenos tienen una sensibilidad de un 48% y eso puede estar trayendo una información para mí no adecuada. Todas las pruebas que se hicieron durante la gestión nuestra fueron PCR, que son más caras, sí, pero son las que tienen la mayor sensibilidad y la mayor precisión diagnóstica en este sentido. En los últimos meses se ha privilegiado y están puestas ahí en los reportes que se dan de salud el uso de antígenos. De más del 50-60% de las pruebas se hacen con antígenos, no con PCR. El de ayer tenemos 379 casos. De manera que no hay razón para que se piense de que no estamos bajo amenaza todavía y jugar a la lasitud en la relación social y los contactos. Yo creo que esto es un error importante que hay que tomar en cuenta. ¿Debemos seguir en estado de emergencia todavía, doctor Cárdenas? Algo Bueno, que había sido muy criticada. Hace un año se hablaba de que no era necesario estar en un estado de emergencia, que no era necesario seguir tomando préstamos dentro de un estado de emergencia, porque esto era simplemente una manipulación política. Seguimos en esa circunstancia todavía un año después. ¿Qué piensan ustedes ahora? lo que en aquel entonces decía la oposición, hoy gobierno, era justamente eso, que nos regateaba 15 días del estado de emergencia en un momento en el que la pandemia empezaba a desarrollarse en el país. Sí. Y todos los países desarrollaron los estados de emergencia. Reafirmado y repetido 9 veces el estado de emergencia de 45 días, de manera que la politización era evidente de que en oposición hablaban de una manera, se comportan de otra manera. Esto es una doble cara, una doble moral en el enfrentamiento de un tema sanitario tan importante como este, en el que el país debió unificarse desde el inicio porque no hay alegato válido para lo que se argumentaba anteriormente. En este momento, si tenemos una positividad tan baja, rondando el 5%, ¿por qué el estado de emergencia? Si hemos abierto ya prácticamente la economía y toda la situación del contacto social se ha relajado a tal punto de que parecería de que aquí no hay temor por la existencia del COVID. ¿Y por qué ven ustedes? ¿Cuál justificación le adjudican Bueno, a la seguir en toma de estado de préstamos emergencia? en la condición del estado de emergencia yo creo que es uno de los factores que está determinando esa decisión que tienen. Porque si nosotros con un 31% de positividad, 30 y hasta 34% que teníamos, nos regateaban 45 días, ¿cómo es posible que hoy se esté argumentando estados de emergencia por razones sanitarias? No es. Tiene que ser por otros motivos y lo que estamos mirando es un rosario de préstamos que están sometidos bajo el estado de emergencia en el Congreso Nacional y que son alegremente aprobados sin rechistar, como se rechistaba anteriormente. De manera que yo creo que lo que justifica esto en estos momentos es básicamente eso. Hay que insistir en llevar a la población más información, más precisa y quitar
lo que yo percibo que tiene la población de que hay dificultades con la data. Ya recientemente vimos la diferencia entre el registro civil y la mortalidad reportada por Salud Pública, que la habíamos denunciado. Pero de un 100% en noviembre, la diferencia. Exactamente, la habíamos denunciado en noviembre, diciembre, enero de este año, y enero de este año en que tuvimos el pico más alto. Y una vez hecha la denuncia, pues entonces empezó a fluir el número de fallecidos que se reportaban en el boletín. Un dato interesante. Nosotros el primer caso lo tuvimos en enero del 2000, en marzo, primero de marzo del 2020. Y ese primer caso eran casos importados. Luego pasamos hacia los llamados conglomerados, que eran aquellas bodas que se dieron o la gente que andaba en los barcos turísticos o los tours, que llegaron contaminados al país y formaron esos primeros conglomerados. Y ya un poco hacia la mitad de abril, un poco más adelante, empezó la circulación comunitaria. De modo pues que la mortalidad de inicio, la pandemia no había logrado un desarrollo como el que logró posteriormente. De manera que toda la mortalidad grave pasó a partir del mes de mayo, junio, julio, agosto, que fue el mes durante la gestión nuestra, que fue hasta el 16, pero agosto fue el mes de mayor mortalidad. La generalidad de esos casos de mortalidad están, para mí, entre mayo y el tiempo transcurrido posteriormente. Hablo de mayo 2020. Por ahí es que hay que buscar esa disparidad, que no está en marzo, no está en abril, ni siquiera al principio de mayo, sino de mitad de mayo en adelante. Pfizer-BioNTech dijo este fin de semana que ya va a comenzar con las vacunas para niños menores de 12 años, entre 2 años y 11 años. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, Pfizer ha estado insistiendo desde... Aquí se empezó a vacunar en febrero y en abril el representante de Pfizer ya estaba recomendando la tercera dosis. En enero se había empezado a vacunar en el mundo prácticamente. Y sin embargo, ¿cómo es que en 4 meses se puede estar recomendando una tercera dosis cuando no hay estudios que avalen semejante consejo? Pasado el tiempo todavía, la FDA acaba de... Estamos hablando de 3 dosis en menos de 6 meses. Exactamente. Pero ni había aval en ese sentido. Todavía estamos discutiendo la resolución esta que acaba de tomar la FDA para mayores de 60 años o personas expuestas como el sector médico o aquellos con comorbilidades importantes. A eso está reservada la resolución básicamente de FDA. De manera que necesitamos esperar los estudios que avalen y estudios por pares las decisiones definitivas. El interés de la farmacéutica por imponer a las sociedades políticas de esta naturaleza son más que evidentes. Yo creo ¿Puede haber un interés económico entonces ahí en insistir en claro. 3 dosis en menos de 6 meses? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Para mí el motivo es básicamente eso, el tener asegurado una mayor cantidad de dosis servida a la población, aún no se tengan las conclusiones adecuadas ya por estudios. El mejor ejemplo que tenemos, y que se hagan los estudios para menores de, digamos, de 2 años hasta los púberes, perfecto. Ese es el papel que tienen que hacer de investigaciones. Se está haciendo en Cuba, se está haciendo en otros países, pero eso no significa que ya se tienen las conclusiones. Una población no puede ser expuesta a vacunar indefinidamente como se pretende aparentemente y como mucha gente alegremente dice, yo me puse 2 y ya me he puesto 2 Pfizer. El director del Seguro Nacional, el doctor Mario Lama, del Servicio Nacional de Salud, dijo que posiblemente habría que ponerse hasta una 4ª. ¿Qué opina? Opino todavía más. ¿En base a qué se alega de una 4ª dosis?
¿Cuáles son los estudios que están avalando eso? Si tenemos un 43-44% con 2 dosis, ¿por qué trazar líneas de conductas diferentes a completar la cobertura nacional con 2 dosis? Yo creo que ese es lo que manda la epidemiología, lo que manda la salud pública, una política verdaderamente coherente de control de los contagios en cualquier sociedad, no importa cuál ella sea. ¿No tenemos entonces nosotros posibilidad, o piensa usted que no es sano, digámoslo de esa manera, pedirle a la gente que se ponga la tercera dosis, los que ya se pusieron 2? ¿De qué otras vacunas? Para hacer una comparación, digamos, cuando uno nace, tiene que ponerse polio, sarampión, difteria, el DPT y usted sabe, toda esa batería de cosas que le ponen a los niños, inclusive acabando de nacer. ¿De cuáles de esas vacunas se le pone 3 dosis a un ser humano antes de 6 meses? 3 dosis. A ninguno. Usted coge la DPT, que es la más común, tiene un programa que llega todavía hasta los 9 años, con refuerzos que se van poniendo progresivamente y que se han estudiado. Es decir, porque el problema es que esas dosis de refuerzo que se ponen que 2 meses, a los 4, 6 meses, 8 meses, 1 año, a los 3 años, es decir, esas son cosas ya que se han estudiado y estudiado y que están establecidas en las normas de vacunología hace mucho tiempo. Por tanto, no hay inventos en este sentido. Aquí queremos, en el caso del COVID, inducir a la población a una conducta apresurada que se sale del enfoque epidemiológico y de salud pública para dar privilegio al enfoque clínico. Yo me he puesto 2 dosis de Sinovac. ¿Le dio el COVID, doctor? No me ha dado que COVID usted nunca. Sepa. Y yo creo que estuve bastante expuesto. Sí. Y sigo, lógicamente, con mi mascarilla, con los cuidados del lugar. ¿Usted cree que los con esas 2 mismos dosis que mantenía durante la pandemia? está cubierto con esas 2 dosis? Hasta ahora sí. Yo creo que sí. ¿Se ha hecho las pruebas Para mí antígenas? mi mayor preocupación está en la gran cantidad de personas que hay en la sociedad que tienen 6 millones, dice, vacúnate, que tienen una dosis y sumémosles a eso los que no se han vacunado. ¿Cuántos haitianos tenemos aquí circulando? ¿600,000? ¿800,000? Dice el director general de Migración que no hay un número certero, que ellos no tienen seguridad de cuántos son. Pero la encuesta que se hicieron hablaban de 600,000. Digamos que en todos estos apuros con que vive Haití tengamos 800, 1 millón. Entonces estamos hablando de 7 millones de personas que tienen una dosis o que no tienen, más los visitantes a los que no le estamos exigiendo ni vacunación ni un PCR. ¿Cuántos de esos visitantes, ahora que estamos estimulando el turismo, le vamos a reclamar y a notificar de que no tienen vacuna? ¿A cuántos? Entonces, es en ese campo de vulnerabilidad en el que estamos desenvolviéndonos. Y yo creo que es una desorientación en la política de conducción del plan de vacunación no insistir en las 2 dosis, no insistir en la búsqueda activa de las personas que no se han vacunado, en el casa a casa que los recomendamos hace ya más de 3 meses. Y el gobierno está lentamente esperando a que las personas vengan voluntariamente a buscar su vacuna. Yo creo que eso es debilidades y hay que insistir y machacar en la comunicación, pero con una búsqueda activa, un casa a casa en busca de las personas que no se han vacunado. Eso es imprescindible. Es como si usted anduviera vacunando polio en un ambiente en que se haya presentado un caso, que jamás, gracias a Dios, se ha vuelto a presentar en el país. Eliminamos el polio prácticamente mediante campañas sucesivas, sostenidas, y usted no ha vuelto a ver esos casos jamás. En estos, ¿qué es lo que tenemos? Pero logramos 85, 90, 92% de la población vacunada. En el COVID no puede ser diferente a cómo se hace en el país. Tenemos que lograr ese objetivo.
Y lo que hacemos es desorientar y generar más desconfianza en la población. O sea que todavía, en conclusión, la tercera dosis no debería ser recomendada y la cuarta tampoco. La recomendación, comparto el enfoque de FDA. Personas con comorbilidades. Con comorbilidades y mayores de 60. Y mayores de 60 y personas sobreexpuestas como son los médicos. Los médicos, perfecto. Gracias. O enfermeras también. Todo el personal sanitario, pudiera decirse. Personal sanitario. Personal sanitario, personas con comorbilidades y mayores de 60. Así es. Porque los mayores de 60 son viejitos, doctor. Bueno, digamos que no son viejitos. La expectativa de vida nacional, gracias a Dios, ha crecido enormemente y eso pues genera mayores posibilidades de vida. Pero a partir de los 60 años, evidentemente, se empieza a ver hipertensiones, diabetes y otras comorbilidades que son de importancia. Y por tanto, pues pensar una barrera a partir de los 60 años, sin que eso signifique que no haya menores de 60 que tengan comorbilidades importantes, que sí la hay. Muy bien, gracias al doctor Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, que ha estado con nosotros y va a venir de manera muy frecuente para equilibrar, ¿verdad? Cuando lo necesiten. Estamos trabajando duro en el partido, en la preparación de los planes estratégicos en materia de salud y observando el panorama político, cómo se va desenvolviendo, que está bastante caliente. Está interesante, doctor, está interesante. Y se va a poner más interesante todavía dentro de poco. Y con muchas preocupaciones. Así muchas es. preocupaciones. Yo creo que ciertamente ahora estamos mirando, sobre todo con esta ya clara última operación del Poder Judicial vinculada al narcopolítica. Falcón. La narcopolítica es algo de cuidado para el sistema democrático dominicano. Así es. Y que estén todos juntos en un mismo nido, eso es muy peligroso. Gracias al doctor Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, que ha estado con nosotros.